Oda al mar. Aquí en la isla, el mar, y cuánto mar, se sale de sí mismo a cada rato. Dice que sí, que no, dice que sí, que no, que no, que no, dice que sí en azul, en espuma, en galope, dice que no, que no. No puede estarse quieto. Me llamo mar, repite, pegando en una piedra, sin lograr convencerla. Entonces, con 7 lenguas verdes, de 7 perros verdes, de 7 tigres verdes, de 7 mares verdes, la recorre, la besa, la humedece y se golpea el pecho, repitiendo su nombre. Esa es la parte que en la película vemos que Neruda es la parte del poema que le recita, digamos, Neruda al cartero, a su cartero. Y lo hace un poquito más fuerte la situación porque lo pone frente al mar, ¿no? Entonces, y busca interrogarlo desde la sensorialidad más inmediata. Este poema aparece en un libro muy lindo de Neruda que se llama Odas Elementales. Yo creo que lo escribió en 1954, algo así, que me parece que acá lo más lindo es como una representación, se le puede hacer una personificación desde, digamos, la teoría de los recursos literarios, podemos decir que hay una personificación, pero a mí me parece más interesante pensarlo como una antropomorfización del mar, ¿no? Sobre todo en esta última parte, fíjense que dice que el mar repite su nombre, como que si el mar hablara, ¿no? Pega contra la piedra, la trata de convencer de que es el mar. Y dice después, la recorre, la besa, la humedece, se golpea el pecho repitiendo su nombre. Acá hay también algo, ¿no? Como de una sensualidad del mar, como que se convierte en un elemento masculino, la piedra se convierte como en un elemento femenino, y parece ahí que hay como no sé, como un amorío, si se quiere. Y después me interesa mucho que por ahí podemos pensarlo entre todos. Dice, no puede estarse quieto, me llamo mar, repite pegando en una piedra sin lograr convencerla. Entonces, con 7 lenguas verdes, ahí me parece que está como la imagen de la ola, ¿no? Las 7 lenguas verdes, con 7 perros verdes, pareciera como que es con la rapidez con la que corre, también es una imagen como cinética, como de movimiento. Con 7 tigres verdes, y acá es una imagen de sonido, ¿no? Los 7 tigres es similar al ruido que podría hacer el mar, ¿no? Como un ronroneo, como un motorcito. De 7 mares verdes, y acá me parece que hace alusión al color del mar. Pero también podemos pensar por qué eligió 7 y no eligió 10, o no eligió 1000 o no eligió una. Digo, yo creo, desde la percepción nada más de cómo viene el poema o de lo que viene hablando el poema, me parece que ese 7 funciona como los 7 días de la semana, o sea, 7 días que pueden llegar a ser un mes, que pueden llegar, digamos, como una parte por el todo, que puede ser un mes, que puede ser un año, que puede ser, digamos, como la sensación de muchos. Y al mismo tiempo me parece re interesante cómo se trabaja también desde la palabra para darle movimiento al mar, para darle vida al mar, ¿no? Dice que sí, que no, que no, que no, dice que sí, en azul, en espuma, en galope, dice que no, que no. Y ahí también nos da la idea del vaivén. Bueno, no sé si ustedes han leído o leen Neruda, ustedes saben que es como el tema de Neruda. Él dice que él necesita, en algunos de los versos que a mí me gustan mucho, dice, yo necesito del mar porque me enseña música y me enseña conciencia. Y
Y bueno, y me parece también que es como la Oda al mar, es como también una metáfora un poco más profunda de esto, ¿no? De la conciencia, del despertar, de eso que sentimos, que sabemos y que no sabemos. Como, para mí el mar es como una metáfora, ¿no? De la metáfora también. Y es un poco por ahí, por el lado del curso que vamos. Pero quiero que se queden con esto de las imágenes sensoriales, porque es fundamental para entender la metáfora, para comprender por ahí como por dónde va hasta ahora, o por dónde va hasta ahora el tema de la metáfora, cómo va hasta ahora el tema de la anudación entre esto abstracto, ¿no? Que puede ser como las ideas y demás, y esto más tangible, que se representa gracias a las imágenes que pueden ser, ya les digo, de diferente tipo. Una imagen no siempre es visual. Con la palabra podemos crear imágenes en movimiento, imágenes auditivas, imágenes táctiles. Y acá es donde se pone todo un poquito más interesante. Así que bueno, yo los voy a dejar con Gus. Eh, Vamos a abrir el espacio del diálogo por ahí hacia el final, que vamos a leer 2 poemas más. Si ustedes quieren marcar algo o si les queda algo resonando, les pido que lo anoten, que ya sea hoy al final de la clase o en algún momento en el classroom, lo vamos a retomar. Así que bueno, Gus, te doy lugar. Bueno, hermosísimo. Gracias, Sofi. ¿Y por qué empezamos hoy por acá? ¿Por qué retomamos este poema del mar? Y tiene que ver con Aristóteles. Hoy vamos a intentar completar como esta visión panorámica que estamos haciendo de la teoría de la metáfora en Aristóteles. Y a veces pareciera que Aristóteles tiene un enfoque como muy lógico. De lo que nos habla es de las categorías y del error categorial. ¿Se acuerdan la vez pasada? Aplicar el género a la especie al género, usar una palabra fuera de su campo de uso habitual, la analogía como proporción, parece todo muy irracional. Sin embargo, Aristóteles dice también, como Aristóteles está en todas y no se le escapa ninguna, Aristóteles dice también que un elemento crucial de la metáfora, sobre todo de la metáfora poética, es la de poner el tema del que estamos hablando frente a los ojos. Según la traducción, yo no sé griego antiguo, pero según la traducción a veces dice poner frente a los ojos y a veces dice hacer saltar a la vista. De nuevo, usamos expresiones metafóricas para hablar de la metáfora, ¿no? ¿Qué es esto que hace la metáfora? Hace que algo salte a la vista, que algo, digamos, para un proceso mental, como es el de la metáfora, utilizamos una metáfora visual, espacial, un objeto que aparece frente a nuestros ojos. Y ahí es donde veíamos la vez pasada que Aristóteles, por ejemplo, comenta a Homero y dice que en Homero hay, por ejemplo, muchas personificaciones, sobre todo cuando habla de la guerra, las armas quedan personificadas. Las flechas desean ardientemente volar, las lanzas se clavaban en la tierra apeteciendo hartarse de carne, penetró la punta de la lanza ansiosa en el pecho. Es decir, que eh, lo, lo que intentan, mejor dicho, las armas aparecen personificadas y por lo tanto intentando hacer algo. Aparecen animadas, son seres animadas. Se combina la metáfora por analogía con una especie de animismo. ¿Para qué se hace esto? Y es precisamente para poner el objeto frente a nuestros ojos. Si le damos vida a las lanzas, si nos imaginamos a las lanzas como que están ansiosas de carne, como que no tienen vergüenza, como que desean llegar a su objetivo, entonces más claramente las vemos frente a nuestros ojos. Entonces, vamos a completar el recorrido de Aristóteles y les quiero recordar que él habla de la metáfora en estas 2 obras, retórica y poética. Y no es casualidad que hable de metáfora en estas 2 obras. El solo hecho de que sea desde estas 2 obras que él trata el tema de la metáfora, dice mucho acerca de su enfoque. Dice, ojo, la metáfora es un recurso estético, y de ese modo la trato en la poética, pero también es una herramienta de persuasión.
es un instrumento que nos sirve para plantear las cosas en cierta perspectiva. Si por el ejemplo más fácil de algún amigo no tiene ganas o no se anima, está acobardado y no se anima a prepararse para rendir un examen, y yo le digo, vos te pones a estudiar todas las noches 2 o 3 horas y este examen es pan comido. Ese pan comido, que también tiene un elemento visual y sensorial, y nos vincula con una experiencia gratificante como la de comer algo fácil de comer y tal vez nutricio o delicioso, ¿para qué sirve? Sirve precisamente para motivarlo, para persuadirlo, para convocarlo a la acción, para que, como decimos usando otra metáfora, se ponga las pilas y empiece a estudiar. Aristóteles dice, en cuanto a la belleza, que la belleza de la metáfora se saca de básicamente usar metáforas. A ver, lo estoy diciendo de modo tautológico, lo voy a decir de otra manera. Dice que las metáforas deben ser bellas y que para que sean bellas hay que tener en cuenta 2 cosas. En primer lugar, el sonido de las palabras. Esto también es parte del elemento sensorial, el significante, ¿sí? No el significado de la metáfora, sino cómo suena la palabra que estamos utilizando. De esto hay mucho en el poema sobre el mar. En lo que decía Sofi, las palabras, por ejemplo, las abundantes eses que hay, los 7 tigres, tiene que ver con el susurro del mar, pero también el significado. Generalmente los términos con los que comparamos, el ejemplo más fácil, Julieta es el sol o tus ojos son 2 luceros, suponemos que se trata de objetos bellos. Los hilos de plata para las camas. Entonces estos eran los 4 tipos, los repaso brevemente porque me parece que esto está bueno tenerlo en claro, porque es como en el centro de la teoría de Aristóteles está esto, los 4 tipos de metáforas. De nuevo, esto hay que verlo en el contexto de que Aristóteles es un gran lógico, que es el primero que habló en nuestra tradición occidental de la importancia de las categorías y de un ordenamiento correcto de las categorías y de clasificar adecuadamente las especies y los géneros de nuestro universo, pero en la metáfora hay un deslizamiento. Cuando decimos no descienda del vehículo, son los ejemplos que ya veíamos la vez pasada, no descienda del vehículo antes que se detenga, estamos utilizando una clase general, un género para hablar de una especie, este colectivo, este ómnibus, ¿no? Si digo me ha ocurrido una desgracia, suena más dramático que decir, tal vez, no sé, perdí mi billetera con 5.000 pesos. ¿Sí? Usamos de nuevo una clase general para hablar de un evento particular. A la vez vamos de la especie al género. Aristóteles dice que decir esto, me ocurrieron, por ejemplo, 1000 desventuras, o te lo dije 1000 veces y no me escuchas, es ir de la especie al género, porque el género ahí es el mucho, y el 1000 es una especie dentro del género mucho. Yo ponía el ejemplo de los dichos que muchas veces usan esto, el evento particular, más vale pájaro en mano que 100 volando, no es el dicho completo, pero es un caso particular de algo más general, que es de lo que estamos hablando en ese proverbio, que es que más vale algo seguro que poseemos que 1000 proyectos o que 100 proyectos que todavía eh, están solamente en nuestra imaginación. Y ponía ahí también el ejemplo de mi paciente que veía el shampoo vacío y para él eso era una metáfora de, ¿no? El frasco de shampoo vacío, recuerdan, al lado de la bañera, que su novia no limpiaba, y lo veía como una metáfora de cómo era ella en la relación, ¿no? Alguien que no, tal vez no limpia las cosas del pasado o no es prolija. Bueno. Entonces, están las metáforas de una especie a otra especie, estas son tal vez de las más comunes. Hay varios ejemplos acá, Jorge es un orangután, la idea aquí es que hay una especie general, que es, supónganse, la de las personas brutas, o que utilizan la fuerza para todo, que no tienen tacto. Ahora, hay algo más que está sucediendo acá, que esto sí se le escapa a Aristóteles, y que lo vamos a ver con Max Black. La forma fácil de decirlo es, ¿quién dijo que los orangutanes no tienen tacto? ¿Se entiende? Hay una construcción de la metáfora que hasta puede inventar en el objeto metafórico ciertos atributos que después se los transferimos. Hay un aspecto como de invención. En otros términos, la similitud entre una persona sin tacto y un orangután no es preexistente a la metáfora. La metáfora genera esa idea de que un lobo es sanguinario o que un orangután
es bruto o un elefante en un bazar. Pero a mí lo que me importa en este momento que estamos hablando de Aristóteles son estos ejemplos que son muy del habla cotidiana. Alguien puede decir, la estrategia que están usando en tu empresa es una estrategia kamikaze. Entonces hay una clase más general de la autodestrucción y un kamikaze se parece a, alguien a la estrategia de tu empresa en que son los dos autodestructivos. Un elemento de la especie por otro elemento de la especie. Veíamos también la vez pasada lo de traducir penal en gol. Veíamos también lo de, por ejemplo, este ejemplo creo que no lo vimos, pero si decimos a alguien le llovieron los elogios. ¿Sí? Llover es un caso específico de que algo nos llegue y que nosotros lo recibamos sin hacer ningún esfuerzo. Por ejemplo, como la lluvia que cae del cielo. Entonces decir que a alguien le llueven los elogios es de nuevo un caso específico, que es la lluvia, por otro caso específico que es recibir elogios. De nuevo hay un elemento visual, sensorial muy fuerte con la lluvia. Y luego las analogías que eran las que fácilmente analizábamos en 4 términos. Por ejemplo, bueno, estos son los ejemplos que vimos la vez pasada, el Messi del tenis, el ocaso de la vida, pero si digo, por ejemplo, Juan es era el alma de la fiesta. La idea es que Juan es a la fiesta como, por ejemplo, un alma a un cuerpo. Es lo que lo anima, lo que le da vida. ¿Se entiende? Entonces, estas metáforas se entienden bien cuando desplegamos la analogía completa, los 4 términos. ¿Qué dice Aristóteles de nuevo? Hablando de la belleza, bueno, tengamos 2 cosas en cuenta cada vez que querramos hacer una metáfora. Primero, si pueden, usen la metáfora por analogía, que es la más efectiva de todas, es la mejor. Y segundo, tengan en cuenta este elemento sensorial, animen su metáfora, hagan que el objeto se ponga frente a los ojos, que salte a la vista. También aparece anticipado, aunque no desarrollado, en Aristóteles, un tema que también va a aparecer en los angloamericanos, en Max Planck y otros, esto de que hay que tener en cuenta las semejanzas tanto como las diferencias. Lo leo, esto está un poquito parafraseado, resumido, pero es casi tomado de Aristóteles. Las metáforas, como ya se ha dicho antes, hay que obtenerlas de cosas apropiadas, pero no evidentes. ¿Sí? O sea, apropiadas quiere decir que tienen alguna semejanza. Que si quiero elogiar a Julieta, bueno, no la voy a comparar con la pizza fría que desayuné hoy a la mañana. Voy a elegir algo como el sol, una flor, una perla, etc. Pero no evidentes, es decir, que tiene que haber una tensión, una diferencia entre el tema, aquello que me estoy refiriendo, y lo que uso como metáfora. Igual que en filosofía, es propio del sagaz establecer la semejanza de 2 cosas, aunque sean muchas sus diferencias. Como si alguien afirmara que un ancla y un gancho son la misma cosa, dado que los dos son iguales, a no ser por la diferencia de que el gancho sería sostiene desde arriba y el ancla desde abajo. Entonces yo puedo con eso crear la metáfora, el gancho del barco, ¿sí? O el ancla de la grúa, no son muy lindas, pero entienden a lo que me refiero. El ancla es al barco como el gancho es a una grúa. Y entonces cuando solamente digo el gancho del barco, y el ejemplo este es de Aristóteles, si digo solo el gancho del barco, estoy creando una especie de acertijo donde mi oyente obtiene un cierto placer en percibir las diferencias y al mismo tiempo darse cuenta de que hay un elemento común, una semejanza que le permite resolver ese eh, acertijo. ¿Sí? Eh, y por eso también las metáforas son útiles en educación, porque generan no solamente porque son visuales y porque son, digamos, heurísticas en el sentido de que eh, permiten visualizar o representarse un tema oscuro. La vez pasada hablábamos, por ejemplo, que prácticamente siempre que se enseña el átomo, se lo compara con un sistema planetario, con el Sol y las partículas girando alrededor. Hay un elemento visual, pero también hay un placer en la persona que está decodificando esa metáfora en resolver este acertijo. Y este placer pareciera que lo compromete más a la persona que está aprendiendo, la motiva más a compenetrarse con ese contenido. Bien, hablamos en la primera clase de los símiles, ¿se acuerda? Aristóteles también habla de los símiles. Por ejemplo, dice que
cuando Aquiles se lanzó como un león, se está ante una imagen. ¿Sí? Pero uno podría decir simplemente, el león se lanzó, hablando de Aquiles, y ahí sería una metáfora. Bueno, esto ya lo vimos. eh, y lo que dice es el criterio estético, que hace que una metáfora sea buena. Bueno, es el mismo criterio que hace también que un símil sea bueno. Solamente se diferencian por el añadido del cómo. Pero el símil causa menor placer estético, dice. Primero, porque es más largo y es más efectivo lo que es más breve. Y además, porque no tiene este efecto disruptivo de la metáfora, de que una cosa realmente sea otra, de generar una identidad entre dos cosas, sino que es más tibio el símil, es solo una comparación. Habla de los refranes y adivinanzas, los proverbios, que hubo gente que preguntaba. Me parece que ahora podemos empezar a meternos con esto, porque ahora con el recorrido que hicimos, ya nos empezamos a dar cuenta por qué son metáforas. De tal, y acá me pasa algo, tengo un problema con Aristóteles, porque Aristóteles dice que los proverbios funcionan sobre todo con la metáfora que va de especie a especie. Y yo la verdad cuando intenté analizar estos, a mí me daba que eran todos por analogía. Fíjense, de tal palo tal astilla, si digo, esto se utiliza para, por ejemplo, decir que un hijo salió muy parecido al padre, incluso que tiene las mismas virtudes o que tiene los mismos vicios. Supónganse que una mujer se queja de que su hijo es alcohólico y el padre también era alcohólico, y dice, de tal palo tal astilla. Entonces la proporción ahí es que Juancito es a su padre como una astilla es al palo del que salió. A es a B como C es a D. Es una proporción, es una analogía. Y prácticamente el mismo análisis se puede hacer con por lo menos casi todos los proverbios de los que yo me pude acordar. En casa de herrero, cuchillo de palo, decíamos la vez pasada, digamos, la relación que habría en una casa de un herrero, donde en lugar de usar un cuchillo de metal, como es lógico, utilicen un cuchillo de palo, sería la misma que hubiera en la casa de un médico, donde dijeran, no, el coronavirus no es nada, no hace falta que uses barbijo, salí a la calle así nomás, etc. Donde hubo fuego, cenizas quedan, también es que la relación entre un fuego que consume algo y que deja todo destruido, que convierte todo en cenizas, es, por ejemplo, la misma relación que puede haber entre el momento de la pasión, ¿no? Y cómo quedan las personas luego de que esa pasión se ha perdido. Entonces, para mí, yo veo analogías acá, lo dejo abierto si alguien quiere comentar. Aristóteles dice, habría que investigarlo un poco más, Aristóteles dice los proverbios funcionan con metáfora de especie a especie, y a mí me parecía más A es a B como C es a D. Me parecía más la estructura de la analogía. Aquí viene una discusión que salió un poquito también, sobre todo para los que saben algo de los estilos y los tropos y la retórica, que es que si uno toma un manual de retórica, junto a la metáfora encuentra un montón de otras figuras de estilo, un montón de otros tropos, como la metonimia, la sinécdoque, la ironía, la hipérbole. Estoy hablando incluso, después hay otras figuras de estilo que tienen que ver más con el juego sonoro, como la literación, pero solamente entre las que tienen que ver con el sentido. Hay muchas que son parecidas en el sentido de que todas se basan en la sustitución, incluso la ironía. Cuando yo digo, pero mirá que sos inteligente, ¿eh? Mirá qué bien que lo arreglaste, qué inteligente que sos. ¿Qué le estoy diciendo? Pues que es un estúpido, ¿sí? Entonces, la palabra inteligente ahí está sustituyendo a la palabra estúpido. Y en ese sentido, hay también ahí un juego metafórico de una palabra por el antónimo a través de la ironía. Las hipérboles, que es la exageración, son metáforas. Aristóteles toma una oración muy linda de la Ilíada, donde Aquiles creo que lo quieren casar con Ifigenia, que es la hija de Agamenón. Y Aquiles dice, ni aunque me diese tantos regalos como granos hay de polvo y arena, ni siquiera así tomaría por esposa a la hija del atrida Agamenón, aunque ella rivalizara en belleza con la dorada Afrodita y en sus trabajos con Atenea. Fíjense, millones de dólares, la hacen dorada, la hacen más bella que una diosa, más trabajadora o más productiva que otra diosa, ni así me caso con ella. Acá el tema, lo que dice Aristóteles cuando comenta esto, es que la hipérbole es vehemente. O sea, el que exagera tanto, el que usa hipérboles, es porque está como indignado, como iracundo. Y dice, es un comentario que me parece simpático, por eso la hipérbole va mejor con los jóvenes, ¿no? Los adolescentes usan hipérboles.
A los viejos, dice Aristóteles, no es conveniente que los viejos usen hipérboles, tienen que ser más moderados. Pero más allá de estos comentarios al pasar, de nuevo, lo que me interesa es que Aristóteles también trabaja a las hipérboles, igual que la ironía, como metáforas en sentido amplio, en el sentido de que hay sustitución. Entonces, recupero esto. Si tomo un manual de retórica actual, voy a ver que la metáfora es un tropo que va al mismo nivel que la metonimia, que la hipérbole, que la sinécdoque, que la ironía, que cualquiera de estas otras figuras en las que hay una sustitución de un significado por otro. Pero en el sentido aristotélico, todas son metafóricas. Todas representan algún tipo de sustitución. Y este sentido aristotélico está todavía en nuestra cultura y tal vez más adelante podemos hacer un comentario. Hoy tal vez hago alguno sobre la teoría de Roman Jakobson, que dice que en el lenguaje hay sobre todo metáfora y metonimia, y relaciona precisamente a la metáfora con esta sustitución en sentido amplio. De modo que muchas otras figuras serían también metafóricas. Bien, vamos entonces al tema de la sustitución. Cuando yo estoy hablando puedo decir pulgar o dedo gordo, ¿sí? Son sinónimos, pero son tal vez para contextos distintos. Tal vez, no sé, un médico dice pulgar y una mamá a su niño de 3 años le dice el dedo gordo, ¿sí? El ejemplo de Aristóteles es los piratas que se autodenominan proveedores de los necesitados, ¿no? Dice que el que roba a veces dice que sustrae y se suministra, ¿no? Hoy hablamos, decía que existe el dicho, por lo menos aquí, de hablar de los ladrones como amigos de lo ajeno. Aristóteles dice también, por ejemplo, si yo estoy defendiendo a alguien que cometió un delito en un juicio, lo que voy a decir es que cometió un error. Y a su vez, si estoy acusando a alguien que cometió un error, ¿qué voy a decir? Que transgredió las normas, que delinquió. Lo que interesa acá es que estas palabras, cometer un error o delinquir, tienen un campo semántico que se solapa entre ellas. En parte son parecidos sus significados. Pero entonces uno puede sustituir una palabra por otra, según el efecto retórico que quiere lograr. Y en ese sentido amplio de sustitución, de que hay un eje de sustitución, la metáfora está todo el tiempo en todo nuestro lenguaje cotidiano. ¿Se entiende? Hay un eje de sustitución en el lenguaje que está funcionando todo el tiempo. Yo puedo decir, por ejemplo, estoy hablando de una persona y según si es mi amigo o según si es mi enemigo y me cae más simpático o más antipático, puedo decir que es miserable o que es un avaro, un amarrete, decimos acá que es una persona mezquina, o puedo decir que es conservador con sus finanzas, que cuida sus ahorros, que sabe cuidar lo que se ganó. Entonces, según cómo elijo este término, voy a generar connotaciones diferentes. Y las conclusiones después que puedo sacar de la misma frase van a ser distintas o van a ser positivas o negativas según el término que estoy utilizando. ¿Por qué es interesante esto? Porque contra las críticas que se le hacen a Aristóteles muchas veces, de que él hizo un análisis como más restringido, donde tomó solamente la metáfora como este adorno, que consiste en utilizar una palabra más rara para la habitual, a mí me parece que una lectura del texto habilita a pensar que estos temas ya están planteados, que por lo menos están en germen en Aristóteles, esta idea de que el lenguaje tiene este eje de la sustitución. Lo que el análisis que va a hacer Jacobson, ya un gran lingüista del siglo XX, va a ser decir que el lenguaje se compone de dos ejes. Un eje que tiene que ver con la concatenación de palabras, que eso lo dicta la sintaxis, esto lo llama el eje paradigmático, que se entrecruza con otro eje, que es el de ir eligiendo la palabra adecuada contra un léxico, digamos un código, un fondo donde yo tengo todos los sinónimos posibles. ¿Se entiende? Hago las dos cosas para hablar. Combinar, me lo digo distinto, hago las dos cosas. Primero selecciono entre los sinónimos posibles, entre avaro, amarrete, mezquino, financieramente conservador, como lo quieran decir, y además concateno en un discurso. Y a mí me parece que esto se puede rastrear ya en Aristóteles, que en parte está dicho. Bien, hablábamos también, de esto también habla Aristóteles con un ejemplo rarísimo, a mí me costó un poco entenderlo, que dice, habla de una metáfora que es, el sol sembraba sus rayos en el cielo, y dice que es una metáfora por analogía.
Entonces dice que lo que hace el sol con los rayos, que es irradiarlo, es como lo que hace un agricultor cuando siembra. Pero solamente que en griego no había una palabra para este irradiar, para la acción de despedir los rayos del sol. Entonces, de esto hablábamos, de las metáforas que crean un significado nuevo. Esto tiene un término que es catacresis. La catacresis es este acto de crear una metáfora, metaforizar algo para lo cual no tenemos palabras. Y un ejemplo cotidiano es lo que pasó y sigue pasando en la informática, donde todo el tiempo necesitamos generar vocablos nuevos para acciones que no tienen, o para acciones o para entidades que no tienen nombre. Entonces inventamos el virus de la computadora. No es un virus realmente, en el sentido que el coronavirus es un virus. Esto es una metáfora por analogía. El ratón, el escritorio, el carrito de compras, la memoria de la computadora. No sé si en otros países se utiliza, acá en Argentina se utiliza mucho para el WhatsApp. Es que cuando uno le manda un mensaje a alguien y uno ve, porque están los dos tildes azules, que la otra persona lo leyó, pero nunca nos responde, decimos que nos clavó el visto. Hay una metáfora muy visual, muy ante los ojos, creo que todos nos podemos imaginar el martillo dándole al clavo, ¿no? Nos clavó el visto. eh, y bueno, es para una acción para la cual no había palabras todavía. ¿Se entiende? La acción de mirar un mensaje en WhatsApp y saber uno que la otra persona lo vio y que no nos respondió, darle a esa palabra, a esa acción el nombre de clavar el visto, esta es una catacresis, una metáfora que genera un significado nuevo. Aristóteles no restringe la metáfora al campo de la poesía, dice que todos usamos metáforas todo el tiempo cuando hablamos. Da varias recomendaciones en la retórica. Dice que cuando estamos en un campo discursivo que no es poético, supónganse que estamos haciendo un discurso político o que le estamos explicando algo a un amigo en una situación cotidiana, tenemos que usar metáforas, pero no debemos exagerar. La exageración en el uso de las metáforas nos hace parecer que nuestro lenguaje es como muy artificioso e incluso genera desconfianza en la otra persona. La otra persona, si la llenamos de metáforas, ya siente que le estamos tendiendo una trampa. Entonces hay que dosificar las metáforas. Y hablando de dosificar, Aristóteles usa una metáfora para hablar de cómo tenemos que dosificar las metáforas. O una comparación. Él dice que cuando alguien nos habla con demasiadas metáforas, sentimos la misma prevención que ante los vinos mezclados, ¿no? Hoy diríamos la misma prevención que ante el vino de cajita. ¿Qué vino me sirvieron acá? ¿Qué vino qué están queriendo hacer que me trague? Bueno, pero hay un efecto retórico que consiste en que el lenguaje no sea totalmente plano, no sea totalmente chato. Hay que usar estos adornos, no solo la metáfora. El recurso fundamental para Aristóteles es no usar siempre las palabras corrientes. Él dice que, por ejemplo, usar un término en un idioma extranjero o una palabra un poco rebuscada, estrafalaria, todo eso genera admiración y genera placer. Lo que viene de lejos, dice, nos causa admiración y nos causa placer. Y acá, hablando de la doble vida de la metáfora, a mí me gusta que dé estas afirmaciones contradictorias, porque dice que la metáfora nos va a proporcionar claridad, extrañeza y placer. Fíjense que nos da claridad y extrañeza a la vez. Y ahora también podemos entender por qué es extraño, porque es raro, porque, bueno, esto no es literalmente un ratón, ¿sí? ¿Cómo que es el ratón? ¿Cómo que agarra el ratón? Y sin embargo, lo entendemos, nos da claridad, o el virus de la computadora, ¿no? La primera vez que escuchamos hablar, no sé si alguno se acuerda de la primera vez que le dijeron que la computadora tenía un virus. Genera extrañeza, pero al mismo tiempo nos aclara la situación y esa tensión, por eso la doble vida, nos va a dar placer. Bien, bueno, vayamos un poco entonces a las críticas que se le han hecho a Aristóteles a lo largo de los años.
En primer lugar, esto que venía mencionando, de que hay muchos autores, por ejemplo Paul Ricoeur, eh, que piensan que Aristóteles solamente trabajó a nivel del nombre y de las categorías, en esta traspolación de que aparezca un término fuera de su contexto habitual. Y entonces lo que dicen es que este modelo de una sustitución de un término por otro no termina de explicar por qué las metáforas son tan poderosas. Y la única manera de explicar que el poder de las metáforas es trabajar a la vez con el contexto. Es decir, como que Aristóteles en todos sus ejemplos parece, en parte, olvidarse del contexto. Hay otros autores entonces más modernos que hablan, por ejemplo, del marco en el que ocurre una metáfora, del análisis hermenéutico que hay que hacer de un texto, el análisis de interpretación que hay que hacer de un texto para entender el valor de cada metáfora. Hay, digamos, una metáfora ocurre en una oración que a su vez ocurre en un texto generalmente más amplio. Y es la única manera de darles valor. Esta es una de las críticas, sobre todo cuando uno trata de hacer un análisis más hermenéutico, de interpretación de textos. En segundo lugar, se le critica que hace demasiado énfasis en esta semejanza entre la analogía y la metáfora, pero esto dejaría fuera el elemento más disruptivo, más que nos hace esto de que la metáfora nos sorprende, nos produzca extrañeza, que es esta nueva predicación. La metáfora plantea una identidad. A es B. Esto es esta otra cosa. Bien. El problema de los límites entre lo literal y lo figurativo, que estos no son términos que usa Aristóteles, pero él sí habla de un uso habitual de las palabras y un uso novedoso. Y esto no siempre en un análisis de texto es tan claro de establecer, puede ser problemático, hasta qué medida una palabra es literal y hasta qué medida es una palabra es figurativa, si todas las palabras tienen este elemento metafórico. Y finalmente había una crítica más filosófica, y la voy a mencionar un poco al pasar, y les voy a leer un párrafo que tiene que ver con esto. Esta crítica viene sobre todo de Nietzsche, aunque hay algún autor más temprano que también va en la misma línea, como Giambattista Vico. Y lo que se plantea es que el rol que ocupa la metáfora en todo el sistema filosófico de Aristóteles. Entonces, la idea del sistema filosófico de Aristóteles es que en primer lugar yo tengo las palabras literales en su uso habitual, sin ambigüedad, que se refieren a determinadas entidades, determinados procesos, determinados objetos. Y como un segundo nivel, como una segunda capa, viene la metáfora a perturbar este orden y hacer que una palabra se aplique a, eh, a un término no habitual. Y lo que van a decir estos autores, sobre todo Nietzsche, es que no es así, que la metáfora está en la base del poder creador del lenguaje. La metáfora no viene después, la metáfora es lo primero. La metáfora tiene entonces un valor ontológico. La metáfora es la que crea el mundo en el que vivimos. La metáfora es la que hace posible que entendamos la realidad de cierta manera. Voy a leer ahora un párrafo de Nietzsche, eh, donde habla de esta importancia filosófica, de este rol ontológico. Ontológico quiere decir que se refiere a la realidad, a cuál es la realidad que vemos, la realidad en la que vivimos. La metáfora para Nietzsche tiene un valor constitutivo de esta realidad. Y entonces Nietzsche nos dice, esto es del texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral, está hablando de la verdad y la mentira. Y Nietzsche dice, ¿qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal. Bueno, es una cita muy linda y nos llevaría a una discusión filosófica muy amplia, pero lo que quiero que vean por ahora simplemente es esta tensión, la idea de que lo habitual o lo normal, entre comillas, sería darle a las palabras un uso habitual, convencional, literal, y que con esta base firme
puedo provocar un giro retórico por el cual uso una palabra en un contexto nuevo y ahí creo una metáfora. Y lo que está diciendo Nietzsche es, si ustedes hacen historia de la filosofía, historia de la cultura, incluso historia del lenguaje, van a ver que desde el principio, en nuestras comprensiones más básicas del mundo, que hay, por ejemplo, objetos y personas, que una cosa puede ser causa de la otra, por ejemplo. Eh, el, el término en griego para decir que una cosa es causa de la otra es aitíos, que está relacionado con la culpa. Es decir, que lo que se decía es que una cosa era culpable de que otra haya sucedido. Esta es la relación entre causa y efecto. Es una acusación, categorein, el verbo donde vienen las categorías es acusar. Entonces lo que dice Nietzsche es, acá están los antropomorfismos y metafóricamente proyectamos lo que nosotros somos sobre el mundo. Entonces la metáfora está desde el principio, no es un adorno final. ¿Qué es la verdad? Es un ejército en movimiento de metáforas. Eso está diciendo Nietzsche. Bueno, esto para abrir una puertita filosófica, por supuesto, que no la vamos a poder profundizar, pero acá viene toda una derivación que va a alcanzar a Heidegger, Derrida y muchos otros autores del siglo XX que se nutrieron de Nietzsche. Bien, Nietzsche, les leo esto, es una nota mía, Nietzsche invierte la transferencia aristotélica de categorías conceptuales de lo literal a lo figurativo, y hace de lo figurativo, de lo metafórico, el modo original para la representación de la experiencia. La expresión significativa de lo real se ve y se experimenta más directamente en la actividad infinitamente creativa del arte y la música, en lugar de la filosofía o de la ciencia. ¿Cómo creamos nuestra realidad? A través de nuestro trabajo como artistas. Somos artistas desde nuestro nacimiento, jugamos con el mundo, así generamos realidad. Y no a través de un trabajo científico de descripción del mundo en términos literales. De nuevo, nos estamos yendo un poquito lejos porque estas son las derivaciones filosóficas, pero por lo menos quería mencionar que el tema de la metáfora tiene esta implicancia para la filosofía. Bien. Esto es lo último que voy a decir sobre los griegos, y esto viene a complementar un poco a Aristóteles y también a la historia que les conté de Solón. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Solón? Creo que fue en la primera clase, que nombrábamos como este político que estuvo metido en estas luchas sociales entre ricos y pobres en el siglo V antes de Cristo en Atenas, tuvo que crear estas metáforas que lo representaban a él frente a los dos bandos en pugna. ¿Para qué? Para crear un lugar en el discurso que no existía como posibilidad antes de él, y que es el del tercero neutral. Y por eso se hizo poeta, y por eso creó metáforas que lo describían como un escudo que ponía límites a las presiones de ambos bandos, de los dos partidos, del partido de los ricos y el partido de los pobres, o como una piedra, un mojón que dividía entre dos campos. ¿Sí? Estos son los ejemplos de Solón. O como, decíamos, como un lobo entre los perros, ¿no? No dejando que estos perros luchen entre sí, poniéndose en el medio a separarlos. Bien. Esto no es anecdótico. Yo les decía, la política es una de las principales canteras de metáforas. Es el principal ámbito en donde debemos utilizar el lenguaje como arma y por lo tanto debemos reflexionar sobre el lenguaje. Acá empieza la reflexión sobre el lenguaje, en esta praxis histórica y política. Entonces, este otro ejemplo viene a complementar lo de Solón. El ejemplo es de dos tiranos que gobernaron en Siracusa, que es en el sur de Italia, más o menos coincide con lo que hoy es Sicilia, pero en ese momento era parte del mundo griego, era una colonia griega. Y estos dos tiranos, que fueron hermanos, Gelón y Hierón, cuando tomaron el poder, expropiaron tierras de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque tenían unas luchas con pueblos vecinos y entonces necesitaban mercenarios, entonces le quitaron las tierras a los ciudadanos y las usaron para pagarles a los mercenarios, para sustentar su ejército. 30 años después de esta tiranía, cae la tiranía de Hierón, que es el segundo, y vuelve la democracia. Y los ciudadanos dicen, tenemos que recuperar nuestras tierras.
volvamos al antecuo, a la situación anterior. Pero no había ni mapas catastrales, ni Google Earth, no había herramientas claras para saber qué era lo mío, dónde terminaba mi terreno y dónde empezaba el tuyo. ¿Se entiende? Entonces se hacen unos juicios que movilizan grandes jurados populares, donde cada uno de los ciudadanos va exponiendo su caso, de por qué sus ancestros vivieron en tal lugar y por qué sus tierras llegan hasta tal colina o hasta tal árbol o hasta tal arroyo. Y entonces hay un sofista que se llama Corax, que viaja a Siracusa y ofrece sus servicios para adiestrar a los ciudadanos que van a hablar, para prepararlos para que den un discurso efectivo frente a estos jurados. Y le va muy bien a Corax, cobra por sus servicios, pero además, después de que terminan estos juicios, Corax resume sus enseñanzas, resume su técnica en lo que es el primer manual de retórica de la historia, que sabemos que existió porque Aristóteles y otros hablan de ese manual, pero el manual en sí está perdido, ¿sí? Pero esto es lo interesante, que a él, a Corax se le haya ocurrido escribir un manual de retórica. Y no es solamente el primer manual de retórica, es el primer texto en la tradición occidental donde reflexionamos explícitamente acerca de cómo funciona el lenguaje. No había antes que eso ni tratados ni de gramática, ni de lingüística, ni de lógica. Es la primera vez que está este discurso metalingüístico, donde tomamos como objeto de estudio nuestro propio lenguaje. Uno de los autores que comenta este episodio es el intelectual francés Roland Barthes, que tiene 2 tomos sobre retórica. Y él dice, la palabra que usa es que le resulta sabroso observar que el arte de la palabra no haya surgido a partir de una sutil mediación ideológica, sino a partir de la socialidad más desnuda, la de la posesión territorial. Hemos comenzado a reflexionar sobre el lenguaje para defender nuestra propiedad. Entonces, fíjense de nuevo, ¿no? La metáfora va muy de la mano de la retórica y de lo que podemos llamar los recursos metalingüísticos. Porque cuando estoy escribiendo un discurso, ¿qué digo? ¿Cuál es la mejor metáfora que puedo usar para decir esto? ¿Cómo puedo decir esto? ¿Cuál es la palabra que mejor funciona? Esa reflexión sobre el lenguaje, convertir al lenguaje en objeto de estudio, surge entonces en la historia a la luz de estas luchas por defender derechos. Y probablemente algo de esto se dé también en cada uno de los chicos. Piensen cuándo los chicos empiezan a reflexionar sobre su propio lenguaje. Cuándo empiezan a decir, lo dije, no lo dije bien, lo dije mal. Cuando también están, por ejemplo, peleando con los hermanos por quién cantó PRI, quién tiene derecho a usar un objeto, si es mío o si es del otro. Allí aparece la argumentación. Esto está súper estudiado, hay una psicóloga que se llama Judy Dunn que ha hecho eso, observar a los niños en las casas y dice, ¿saben cuándo empieza la argumentación? Cuando empiezan las peleas por la propiedad. Y si empieza la argumentación, seguramente empieza también la reflexión sobre el lenguaje. Y probablemente es ese contexto el que nos hace también, nos da herramientas para entender las metáforas. Bien. Bueno, hasta acá cerramos con los griegos. Yo quería retomar brevemente algunas de las, un par de las inquietudes que habían surgido la vez pasada. Una era la de Cristóbal, que dijo, pero ¿de dónde viene la metáfora? ¿Quién inventó la metáfora? ¿No? Y yo le decía, bueno, es una pregunta que tenemos todos. Las preguntas por el origen son de las más difíciles que hay, ¿no? Es muy difícil, sobre todo cuando no hay evidencia directa, como cuando uno está hablando de la evolución del lenguaje y solamente hay reconstrucciones posibles, pero no tenemos datos directos acerca de cómo empezó el lenguaje. Entonces, digamos, hay distintas teorías acerca del origen del lenguaje, y hay teorías que lo ponen más del lado de la genética, en términos como de evolución darwiniana, que hubo algún gen que mutó y que nos dio un gran desarrollo cerebral y que esto nos posibilitó utilizar el lenguaje, pero muchos autores dicen, bueno, pero ¿por qué esto era un valor evolutivo? Y generalmente se lo pone en el contexto de la vida social. En primer lugar,
por esto que estábamos diciendo recién, para ordenar la vida social, por ejemplo, para ordenar los derechos de propiedad, para distribuir al interior de una comunidad, por ejemplo, si hay un grupo de cazadores, cómo van a distribuir el fruto de la caza. Para todas estas cosas, pareciera que hay un elemento mediador de la semiótica para la cooperación en general, que es muy importante. Y en segundo lugar, hay una teoría que está un poco de moda ahora, que la comentan, entre otros la comenta Harari en su libro Sapiens, ¿no? De animales a dioses, que habla de la función importantísima del chisme. El chisme, que es uno de los géneros discursivos más habituales en nuestra vida cotidiana, quién hizo qué, si estuvo bien, si estuvo mal, si el vecino tal cosa, si se copió de lo que el trabajo del compañero, tiene que ver también con la cooperación. Es una forma que tienen las comunidades de monitorear el comportamiento de las personas y de saber, de tener un mapa actualizado de quién podemos confiar y en quién no. En las manadas de homínidos, de monos pequeñas, de hasta 10 o 20 individuos, este seguimiento lo puede hacer un individuo, saber quién es violento, en quién se puede confiar, quién actúa con reciprocidad. Pero cuando las aldeas empiezan a expandir, la función del lenguaje para monitorear el comportamiento de las demás personas pasa a ser crucial. Entonces, me estoy yendo también un poquito lejos a la historia del lenguaje, pero la idea es la siguiente, que la metáfora no es un agregado posterior, que este eje de la sustitución, este eje de usar sinónimos y de reemplazar unas palabras por otras, es intrínseco al lenguaje, que van de la mano entonces el origen de la metáfora y el origen del lenguaje, y también que incluso el lenguaje hay que verlo en un contexto más amplio, que es el de la semiosis en general. Que no, lo que pasa con los seres humanos no es solamente que hablamos, sino también que dibujamos, que imitamos por medio de pantomima, que actuamos, que tenemos muchos recursos simbólicos, que escribimos. ¿eh? Y entonces, bueno, habría que ver el valor evolutivo de esta función semiótica que tenemos los humanos. Y en esta función semiótica pareciera que el eje de la sustitución, como dice Jacobson, es una parte integral. Así que bueno, esta es una respuesta un poco especulativa, pero para entender como la amplitud del tema, de cuán lejos viene la metáfora. Este es el gráfico de la vez pasada, un poquito retomado y retocado, pero esta idea de que la metáfora no es un fenómeno puntual, sino que atraviesa un montón de producciones simbólicas y lingüísticas. Bien, y estuvimos compartiendo algunos textos metafóricos muy lindos en el Classroom, y también nos preguntábamos si los memes son metáforas o no. Estuvimos viendo memes toda la semana, yo estuve muy atento a esto. Hay muchos memes que no son metafóricos, en sentido estricto, que se basen más como en la parodia, o en la ironía, o en sacar algo de contexto. Siempre hay algo, por lo menos sí hay algo del cruzamiento de un dominio a otro, ¿no? Acá utilizar la Gioconda para hablar de los efectos de la psicoterapia, hay como un cruzamiento de un campo a otro, pero después hay, aparte de eso, en este sí hay una metáfora, porque está la metáfora de estar toda como contenida y equilibrada y centrada en el cuadro, versus disruptiva, saliéndose del marco, ¿no? Saliéndose de los bordes, en la segunda imagen, que sería seguramente, según propone este meme, el efecto de la terapia. Entonces hay una metáfora por analogía. Este es un ejemplo tal vez de uno que no es metafórico, sino que nos señala la estupidez, ¿no? El lado ridículo de alguna de las costumbres que adquirimos con el coronavirus. ¿Cómo es eso? Que nos estornudamos en el codo y después saludamos con el codo. Pero, de nuevo, está este entrecruzamiento de campos, de usar a los Simpsons, ¿sí? Para hacer esta reflexión. Pero de nuevo, esto de estornudar con el codo para saludar con el codo, con el codo es un ejemplo de una frase que no es en sí metafórica, aunque sí hay un ejemplo de atravesamiento de campos. El lenguaje de los Simpsons para hablar de la discusión actual sobre coronavirus. Bien, y bueno, ahora vamos a volver a la poesía. Si quieren, retomo a ver si hay alguna pregunta en el chat. No mire para nada el chat, aguárdenme un segundo que siempre tardo en abrir.
A ver si hay algo de ahí que querramos retomar, y si no, ya volvemos a la poesía. Bien. Alexandra dice, el sentido de clavar, hablando de clavar el visto, ¿no? Tiene que ver con dejar colgado, en clavar el visto. Exactamente, estoy de acuerdo. Y hablando de vinos, dice, en España dicen, si hay que tomar prevención, que no te lo den con queso. Exactamente. El texto, no, el texto que yo leí, el segundo, Daniel Bermúdez pregunta si el texto es una interpretación de Derrida sobre un ejemplo de Nietzsche. Yo tomé unas notas viejas mías ahí. El primer texto, estoy seguro, es literal de Nietzsche, y el segundo, creo que son notas mías, pero no sé si en esas notas estaba leyendo Derrida o no. Pero estoy casi seguro que son notas mías. Pero habría que googlearlo. A ver. Espero no haberme plagiado. La metonimia es un ejemplo de la culpabilidad, exacto. En el sentido, Ángeles dice, exacto, en la relación de, por ejemplo, el tomar al acto por el agente, ¿no? Hay un desplazamiento, y cuando acusamos a la bola de billar número 1 de haber golpeado a la 2, digamos, podemos hacer un desplazamiento metonímico ahí también. Creo que viene por ese lado el comentario de Ángeles. Así que Perfecto, está seguimos. escuchando, si querés seguir. Perfecto. Bien. Entonces, la historia de la Torre de Babel, estas historias míticas, decía, uno puede pensar que tienen algo de verdad, y la idea de un lenguaje universal, ¿no? Es a lo que alude esta torre, y del poder que nos daría como seres humanos poseer un lenguaje que nos permitiera evitar el malentendido y comunicarnos entre todos. Y hay teorías actuales, como la teoría de Chomsky, que proponen que hay una especie de núcleo que es igual para todos los lenguajes, que hay una gramática universal que subyace a todos los lenguajes. Así que bueno, esta sería la idea de la Torre de Babel. Emilio pregunta si la imagen de Homero sí podría ser entendida como una metáfora de alguien de poca reflexión. Es verdad, hay algo como de ingenuidad, de que incluso sería alguien que hasta con la poca reflexión, como Homero, con la poca inteligencia que en general suele tener Homero, se da cuenta de semejante estupidez. Y en ese sentido sí estoy de acuerdo, Emilio, en ese sentido sí sería metafórico. El doble sentido de los chistes, en Juan Pablo, en muchos casos es metafórico. Habré todos muteados, y no sé si alguien quiere comentar algo más. Igual se pueden desmutear si es para hacer una pregunta o un comentario. Y si alguien quiere decir algo más, y si no, pasamos a Wallace Stevens. ¿Alguien quiere comentar algo? Sonia dice sobre los Simpsons, es una puesta en escena de las contradicciones de algunos protocolos. Sí, pero estoy de acuerdo también con lo que dice Emilio, que también hay algo metafórico, que es Homero está sustituyendo a una especie de como estereotipo de una persona con poca reflexión, que incluso no siendo muy inteligente te das cuenta de la estupidez de estornudar en el codo y después saludar con el codo. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? Si no, pasamos. Igual después volvemos, seguimos discutiendo. Así que la dejamos a Sofi y después vamos a volver a charlar. Para una metáfora. ¿Te gusta estar bajo los árboles en otoño? Porque todo está muerto a medias. El viento oscila como un cojo entre las ramas, repitiendo palabras sin sentido. Del mismo modo, era feliz en primavera, con los medios colores de las cosas nacientes, las nubes líquidas, los cielos leves y oscilantes, el simple pájaro, la luna oscura. La luna oscura iluminando un mundo oscuro de cosas que nunca se expresarán del todo, como tú mismo, que nunca fuiste tú del todo, y no lo deseabas, ni tenías por qué serlo.
deseando el regocijo del cambio, el motivo para la metáfora, retrocediendo desde el peso del primario mediodía, el ABC del ser, el fuerte temperamento, el martilleo en rojo y azul, el áspero sonido, acero contra insinuación, el agudo relámpago, la vital, arrogante, fatal, dominante, X. Bueno, re difícil. Poema. Más hermético no puede ser. Bueno, quiero que hagamos foco por ahí en algunas cuestiones. Me parece que como la primera estrofa elige muy bien el otoño porque justamente nos da la sensación de a media luz, a media estación, digamos, no hace tanto frío ni hace tanto calor. El viento, la imagen esta del viento oscilando como un cojo entre las ramas es divina, es las hojitas meciéndose, diciendo como el mar, ahora sí, ahora no, ¿no? Ahora sí se ve, ahora no se ve. Y empieza el sinsentido, ¿no? Repitiendo palabras sin sentido. El sonido del viento, pero también el momento de la reflexión, esto de que por ahí no todo tiene tanto sentido y todo está a medias. Me parece que eso es lo importante. Después viene una segunda estrofa. Eras feliz en primavera, otra estación también de cambio, ¿no? No es ni verano, ni invierno, está eligiendo la primavera. De vuelta viene con el medio, los medios colores de las cosas nacientes, las nubes líquidas, fíjense acá está mucho lo sensorial, lo visual, los cielos leves y oscilantes, el simple pájaro, la luna oscura. Y acá quiebre, la luna oscura iluminando un mundo oscuro. Pareciera el reverso de Platón, ¿no? Con el mito de la caverna. La luna oscura está iluminando un mundo oscuro, la luna oscura está iluminando la caverna. Hasta dónde sabemos o tenemos la comprensión total de la idea. Y la complejizo un poquito más, de cosas que nunca se expresarán del todo. Como tú mismo, que nunca fuiste tú en todo, y no lo deseabas, ni tenías por qué serlo. Y acá viene el cambio, ¿no? El movimiento, el cambio, que también va a ser la metáfora. ¿Te acuerdas que decíamos que la metáfora es trasladar? Me parece que ahí también está como el motivo de la metáfora, el traslado. Deseando el regocijo del cambio, el motivo para la metáfora, retrocediendo. Me parece que esto de retroceder, de ir al inicio, es como también ir a lo incomprensible, digamos, ahí está el misterio. ¿Cuándo inició? ¿Cuándo empezamos a sustituir? ¿Cuándo empezó el hombre a hablar? ¿Cuándo empezamos a nombrar los objetos? ¿O cuándo empezamos a nombrar el mundo? Desde el peso del primario mediodía, el ABC del ser, y acá se pone un poco también ontológico con el ser, ¿no? Como que pareciera que el no saber del todo, el retroceder, el indagar, el cambiar, fuera como una extensión del ser, el ABC, ¿no? El fundamento. El fuerte temperamento, el martilleo en rojo y azul, el áspero sonido, acero contra insinuación, y acá estamos como, me parece que es la metáfora del machacar buscando sentido, ¿no? El indagar, el pensar, el buscar, y está el sonido, ¿no? El temperamento, el martilleo, buscando lo que en realidad es una condición, que es la vital, arrogante, fatal, dominante, X. Ahí volvemos a esto de la extrañeza, como que la metáfora serviría, o el motivo de la metáfora es tratar de quitar un velo a algo que no podemos conocer del todo, que está a media, es esa luna oscura que brilla en un mundo oscuro. Ahora abrimos micrófonos y conversamos y me cuentan a ver qué les pareció.
A ver, hay algunos chats. A ver. Es más o menos, yo puse una definición y es más o menos ese sentido, me parece. Yo siento cuando armo metáforas o cuando las metáforas surgen, que uno está develando algo que está detrás, que no conoce del todo, y entra por lo conocido y abre otras puertas. No sé, es mi experiencia Qué personal. lindo, sí, es re interesante lo que decís, porque es verdad que uno, me parece que la metáfora, o por lo menos en la metáfora poética, intentamos llegar a eso que no conocemos con las imágenes, con lo que sí conocemos, digamos, pero hay algo que nunca llegamos a decir del todo, también quedamos siempre a medias. Sí. Sí, un poco el concepto este de que las palabras al final y al cabo no nos sirven, es una de las Claro, no nos conclusiones más alcanza. terribles, más fuertes, porque justamente estamos siempre trabajando y buscando. Acá yo veo que se va hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, como tratando de perforar y encontrar, a ver, dónde está verdaderamente que nace la metáfora, el motivo de la metáfora, y termina con la dominante X. Claro, nos deja de vuelta. A los genes ya. No, buenísimo, me encantó. Sí, está bueno, es complejo. Sí. Bueno, muy bueno el aporte. ¿Alguien más quiere comentar qué les pareció el poema? Si vamos por la misma... Hay un par de comentarios en los chats, Sofi, que me parecen interesantes. ¿Querés Sonia retomar? dice, Ajá. me gusta porque parece una crítica un poco al vivir a medias, como tú mismo que nunca fuiste tú del todo, vivir entre dos estaciones más potentes, el verano y el invierno. Indagar en el ser, el ABC del ser, ¿no? Como buscar el valor de X, el valor de sí mismo. Y Alexandra dice, la dominante X para mí es la incógnita. Yo estoy de Claro, acuerdo con eso. Y estaba como quien está resolviendo una ecuación, claro, ¿no? es despejar la... Tiene que ver con el acertijo también de Aristóteles. Es resolver esa ecuación, resolver ese X, solamente que acá la X en el poema parece algo que siempre se escapa. Y Marta dice, la metáfora es intrínseca, solo hay que buscarla. Muy buenos los comentarios. Bueno, ¿alguien más? Este es un poema para releerlo y releerlo, porque cada vez que uno lo lee van surgiendo cosas nuevas. Y traje otro más, que este es más difícil todavía, por eso lo traje para que lo pensemos entre todos. Es más difícil, digo yo, porque tiene una parte como muy pequeña, muy connotativa, sensorial y visual, y después pareciera como muy intelectual, que es algo también que me gusta mucho de este autor, que todo el tiempo está conjugando como el valor o el mundo de las ideas o lo abstracto, y el valor de lo sensible, de lo tangible, ¿no? Del mundo de los objetos. A mí me parece hermoso. Bueno, metáforas de un magnífico. 20 hombres cruzando un puente hacia una aldea. Son 20 hombres cruzando 20 puentes hacia 20 aldeas. O un hombre cruzando un puente hacia una aldea. Esa vieja canción no se declarará. 20 hombres cruzando un puente hacia una aldea. Aquello no se declarará. Sin embargo, es cierto como significado. Las botas de los hombres golpean sobre las tablas del puente. La primera pared blanca de la aldea aparece entre árboles frutales. ¿En qué estaba pensando? Así se fuga el significado. La primera pared blanca de la aldea, los árboles frutales. Bueno, y acá pareciera un ejercicio matemático. Yo que no soy tan buena para los números, que los anoté, ¿no? Fíjense, dice, 20 hombres cruzando un puente hacia una aldea son 20 hombres cruzando 20 puentes hacia 20 aldeas.
o puede ser un hombre cruzando un puente hacia una aldea. Y acá me parece que el valor de la metáfora es justamente el número, porque me parece que lo que está queriendo decir es que 20 cruzando un puente hacia una aldea, esos 20 pueden ser 20 hombres cruzando 20 puentes diferentes a 20 aldeas diferentes. Pero también un hombre cruzando un puente hacia una aldea puede encarnar esos 20 hombres, esos 20 puentes y esas 20 aldeas, ¿no? Y se complejiza cuando dice, bueno, es una vieja canción. Pareciera como la canción de Mambrú se fue a la guerra, chiribín, chiribín, chin, chin. No, es una vieja canción, es algo que todos sabemos o es algo que alguna vez hemos escuchado. No se declarará, no lo vamos a decir, no sabemos si hay guerra, no hay guerra, no se puede declarar, no es algo de todo cierto, pero lo que sí se va a declarar es que algo se nos escapa en el significado. Y acá viene, que para mí están tan bien elegidos los adjetivos, me encanta. Dice, las botas de los hombres golpean sobre las tablas del puente. Bueno, acá no hay adjetivo, es en el siguiente. Las botas de los hombres golpean sobre las tablas del puente. Sentimos el sacudón de esas botas que van golpeando el puente, ese sacudón que ya empezamos a pensar, ¿por qué 20? Son 20 hombres, ¿por qué van a 20 aldeas? ¿Por qué hay 20 puentes? ¿Por qué esos 20 pueden ser uno? Y el primer deslizamiento del sentido, dice la pared blanca de la aldea, ahí nos pone en la vista, nos ponemos en blanco, no estamos entendiendo del todo qué está pasando, aparece entre los árboles frutales. Los árboles frutales, a mí esa construcción me parece maravillosa, ¿no? El blanco detrás y adelante hay cosas que nos tapan la claridad, digamos, acá me parece que está el juego del signo lingüístico, ¿no? Entre el significado y el significante. ¿En qué estaba pensando? Se fuga el significado. Se me fuga lo que quise decir, se me fuga y de vuelta vuelve a lo sensorial. La primera, pared blanca de la aldea, los árboles frutales. Nunca sabemos si hubo guerra, nunca sabemos por qué fueron estos 20 hombres cruzando el puente, si iban a arreglar el puente, si iban a la aldea a colaborar con la aldea, si eran 20 hombres que fueron por 20 puentes diferentes a 20 aldeas diferentes, ¿no? Pero me parece que acá también está, ¿no?, el valor de la incógnita, el valor también como que pareciera como que viene los primeros dos versos, las dos estrofas pareciera que fuera un poema narrativo, que nos va a contar una historia, que va a pasar algo. Y de pronto es que no está pasando tanto, que está pasando otra cosa, que lo que se me escapa es justamente la metáfora, la palabra, el significante, el significado, ¿no? Es otra cosa la que está sucediendo, es del orden de la comprensión, si se quiere, ¿no? Bueno, abrimos de vuelta micrófonos y me cuentan qué les pareció. Está genial, Sofi. Yo pensaba en, bueno, el 20 de este poema y el 7 del poema del inicio de Neruda, ¿no? De nuevo sería el género la especie por el género, como para decir lo incontable, lo mucho, lo diverso. Y también pensaba que en los dos poemas de Wallace Stevens hay algo del intento de captar la metáfora, que los dos tienen la palabra metáfora en el nombre. En los dos hay algo de transición. En el primer poema está la transición del verano al invierno, ¿no? El otoño, y en el segundo, y termina en algo que no se puede saber, en una X. Y acá hay algo parecido, hay una transición que son los hombres entrando a la aldea, cruzando el puente, esta especie de marcha medio marcial, y en lugar de definirse la acción, se termina como desvaneciendo, el significado se escapa.
creo que los dos son como una pregunta por lo intangible de la metáfora frente a antes hablaban de lo inefable, lo que no se puede decir de la metáfora en comparación con lo que está vivo, ¿no? con el misterio de la vida, de las estaciones, de estos hombres entrando a la aldea. Bueno, esto es lo que me sugiere a mí. Está buenísimo, sí, me gusta mucho, aparte, me parece que la imagen del puente también es como muy, como que connota mucho, ¿no? Porque también es un pasaje. Y el ruido, las botas hacen ruido justamente ahí en el puente. Estamos en ese puente, estamos tratando de hacer puente con palabras, me parece que es como un poco la moraleja. Vos perdón, pero no me veo yo. Yo te saqué el video a propósito, Sofi, para que salga mejor el sonido. Ah, bueno, Para que bárbaro. tengas No pasa más nada. datos. Ahí se empezó a escuchar mejor. Bien, bárbaro. No sé si alguien más quiere decir algo sobre este poema, sobre lo que le pareció, sobre la metáfora, si quieren anclar algo con Aristóteles. Sí, yo Me quería... pareció... No, perdón. No, Habla vos. no, después. Ok, gracias. No, me pareció interesante rescatar la situación que presenta del puente como algo que va en un solo sentido, y al mismo tiempo rescatar lo que es también la palabra y la relación que se puede hacer con la metáfora. La palabra va en un solo sentido, de alguna manera, y la metáfora es indeterminada, y el puente también va en un solo sentido, y sin embargo le empieza a decir que más allá de que es un puente, la cantidad de caminos son relativos a la cantidad de personas que pasan por el puente. Hay como una relación entre, claro, como que pareciera que es algo determinado, el camino al que se va, pero eso se diluye en la cantidad de personas que lo transitan, y es un poco, creo yo, lo que hace la metáfora también. La palabra va en un solo sentido, sin embargo, si se inserta una metáfora, las lecturas son tan variadas como la cantidad de personas que lo lean o las personas que pasan por el puente. Exacto, muy bueno, muy interesante este comentario. Sí, me parece que va en esa dirección también. Bueno, ¿ahora habla Emilio o puedo hablar yo? Yo ahora, después digo algo. Bueno, lo mío es breve. A ver, a mí lo que me pasó con estos dos poemas, y sobre todo con el con el último, con el de los 20, comparado incluso con el de Neruda, de los 7, es que me parece que son como lo suficientemente ambiguos como para que intervenga mucho la subjetividad. Entonces, yo escuchaba, por ejemplo, el segundo, el de los 20 soldados que puso en los 20 puentes, y la imagen que tuve fue una imagen de guerra. O sea, esa fue mi imagen, mía, subjetiva. Pero en eso veo en el chat que hay alguien que lo relaciona con el puente de Aviñón. Y entonces eso me remite a otra parte, a otra cuestión, que es mi infancia, cuando yo jugaba sobre el puente de Aviñón, todos bailan, todos cantan, todo eso, y la sensación fue totalmente distinta. Quiero decir, bueno, me parece que lo que tienen este tipo de poemas es que abren esto, la subjetividad, gracias a una ambigüedad que puede ser metafórica o no, depende de cómo cada uno se inserte, con el sesgo que uno se inserte. Tal cual, sí. Sí, inclusive uno no sabe al final dónde está la metáfora, si la metáfora está en el puente o está en la pared blanca. En donde es como... O en uno, o en uno mismo. Claro, o el que ve, claro, en el que mira. Claro. Donde, sí, exactamente. Está bueno también para relacionarlo con esto que decía Sonia, de desautomatizar un poco el lenguaje, ¿no? De la extrañeza que generan las metáforas, entonces cómo nuestro cerebro se pone pilas y, bueno, uno empieza a tratar de captar para ver por dónde va lo que quiere decir, digamos, el sentido. Emilio, ¿querías decir algo? Sí, a mí los dos poemas me hicieron pensar, como que hay muchas conexiones, ¿no?, entre los dos, en esta cuestión de como que la experiencia vivida, la experiencia inmediata,
como que parece que no entra, ¿no? En el reportaje o en la narrativa, ¿no? Que hay como un fracaso del significado. Y eso es lo que me parece que dice cuando las cosas son siempre oscuras, que nunca se expresarán del todo, ¿no? La luna oscura. Y que como que los dos poemas de alguna forma resuelven ese fracaso con esta cuestión de la impresión sensorial, ¿no? Del ruido, de una descripción que no, como que no entra, ¿no? En una cuestión narrativa, que es más como episódica, ¿no? Como algo que... Y me hizo pensar la cuestión del ABC del ser. Me parece una contradicción que está como ahí, como en el corazón de la cuestión, ¿no? ¿Qué significa el ABC del ser si el ser es lo que no entra en el ABC, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo yo con la interpretación de Emilio, y un poquito haciendo trampa con Wikipedia, veíamos que este era un tema, esto de la inexpresabilidad de la experiencia vivida, de lo inmediato, de lo sensorial, es un tema como muy recurrente en Wallace Stevens. Así que creo que sí, que va por ese lado. Y también en relación a lo que comentaba Lía, hay experiencias subjetivas distintas, hay construcciones distintas, pero un montón de gente, en varias interpretaciones distintas que yo vi en internet de este poema, muchos asocian a estos 20 hombres con soldados que van a hacerle daño a la aldea. Y no lo dice en ningún momento el poema, pero lo sugiere con imágenes. Son hombres, están marchando hacia la aldea, hay botas, hay ruido. Entonces, bueno, ahí hay algo interesante también de cómo esta imagen sensorial genera la asociación, tal vez no del todo arbitraria, de que hay algo marcial, hay algo de guerra ahí en el ingreso a la aldea. Gustavo, ¿te puedo decir un comentario? Hola Cristóbal, sí, te escuchamos. Sí, no, me pareció muy interesante lo que relacionaron con Nietzsche y el nacimiento de la tragedia, cómo él focaliza en el arte y en la música, no sé si la metáfora, pero como habla de la metáfora de una manera animista, digamos, de la forma que lo expresa, ¿es algo así o no? Sí, es algo así, y de nuevo, yo vuelvo a hacer publicidad para Lakoff y Johnson, que llegan en el quinto y el sexto encuentro, a pedirles que tengan paciencia para el gran final, porque ahí creo que todo esto se nos va a volver más claro. El valor fundacional de nuestra experiencia que tiene la metáfora. Ahí es donde más claramente se lo ubica, no como adorno, sino como base de la manera en la que vemos al mundo. En el fundamento del edificio está la metáfora. Pero van a tener que tener un poco de paciencia, un par de semanas más y vamos a llegar a eso. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. Bueno, respecto de, me quedé con lo que estaba diciendo Emilio, no sé si él refería a algo del fracaso, no sé si el fracaso de las palabras, del lenguaje. A mí me pareció que en realidad en este poema último es un poco la libertad de poder interpretar, es decir, cada soldado está pasando el mismo puente si se quiere, pero en su mente hay un puente diferente porque la experiencia que está viviendo es distinta a la de los otros 19 soldados, ¿no? Esto de que las botas suenan también me dio como la impresión de que ese sonido es lo que, el significado que nos resuena a nosotros en una metáfora, es decir, a cada uno un significado diferente, porque hay una pared blanca, digamos, que podría ser la interpretación o la percepción de cada uno en la que se van inscribiendo determinados frutos, ¿no? Esto de los árboles frutales, que el fruto es algo muy significativo, me parece que por ahí también podría tener este otro tipo de interpretación. De ahí la riqueza justamente de la metáfora, ¿no? De trasladar a través de ese puente infinita cantidad de sentidos según lo que cada persona puede percibir, ¿no? Sí, inclusive, yendo en esa dirección, inclusive cada uno de los lectores seríamos como esos 20 soldados, que somos un soldado diferente, digamos, ¿no? Somos 20 soldados, somos 20 lectores o 20
que al mismo tiempo al chocarse o al transitar el puente para llegar a esa aldea, tenemos 20 interpretaciones diferentes, una para cada uno. Yo estoy de acuerdo con Sonia, pero con una salvedad, y es que para mí, ahí, Stevens marca las dos posibilidades. Hay 20 aldeas, hay 20 puentes, hay 20 árboles, pero también los 20 son uno. Todos son manifestación de un único espíritu, es el ser humano que está cruzando ese puente. Porque eso está gramaticalmente, ¿no? Pueden ser, o los 20 pueden ser uno, o el 1 puede ser 20, o los 20 pueden ser 20. Bien, porque al final está diciendo como, pero ¿qué estoy diciendo? Como que se cuestiona, ¿no? Que Claro. ahí perdió un poco el significado en función de toda la dispersión que se hizo. Exacto. Me gustaría contestar a eso, porque es verdad que en realidad Sí. yo primero pensé en lo que dije, no como fracaso del significado, pero es cierto que a la vez está esta otra cuestión, de que me parece como, por ejemplo, en el primer poema empieza la metáfora con el otoño, como con la muerte, ¿no? Y después va a la primavera. Y parece como que también cuando se refiere a las palabras del significado, es como si dijese que las cosas empiezan donde en realidad terminan, que sería cuando se convierten en palabra, ¿no? Sí, tal cual. O Sí, sea sí, que ahí está lo complejo, porque es como una circular, posibilidad. porque claro, Sí. porque los dos términos dependen digamos, del circuito, del funcionamiento, digamos, de seguir y venir de los dos términos. Entonces, el inicio, ¿dónde está el inicio? ¿Dónde está el final? ¿Dónde está el ABC? ¿Dónde está? Exacto, sí. Y todos esos hombres que somos uno, me gustó mucho eso también, como interpretación. En realidad, siempre estamos ante la alternativa de distraernos, equivocarnos y seguir mirando la pared blanca. Y otoño y primavera, porque también son transiciones las dos. Tal cual. No es invierno y verano, por ejemplo, que son rotundas. También es otra. Están las transiciones, sí, perdón, tenés razón, y están las transiciones en los dos poemas. En un poema es la estación y en el otro es el puente. Esa es la metáfora de la metáfora, la transición, ¿no? Quiero leer un poquito los comentarios. Josefina decía los límites para expresar nuestras emociones, lo inaccesible del sentido, y la metáfora dice aquella complejidad de la vida que es inasible, inexpresable, supongo que hablando de la X, ¿no? Sonia dice también la sustitución sirve para no decirse las cosas directamente, algo que no se puede soportar, la referencia en los poemas a la oscuridad. Lucho dice, en relación al primer texto, creo que es un intento por tratar de descifrar algún sentido por medio de las palabras a los sentires que le despierta la vivencia de las estaciones. El inconveniente está que al aislar algo para buscarle un sentido, lo extrae de ese todo, es el límite de las palabras. Las palabras se le vuelven insuficientes, aunque necesarias. Héctor es el que hace la asociación con el puente de Aviñón, Todos bailan y yo también, que generó en todos, disparó asociaciones en todos. María se pregunta si es un acertijo. Juliana dice, los hombres llevan la propia metáfora, trasladándose. Marta dice singular por plural, y que también está el plural por el singular, una sinécdoque. Marta relaciona el blanco con la imposibilidad del hombre de cruzar la barrera y quedarse en lo sensorial. Hay un límite, ¿no? Con el muro blanco, que no sabemos si es el que termina con lo sensorial o el que inaugura lo sensorial. La pared blanca es el texto, dice Juliana. A cada uno nos generan asociaciones distintas, es genial esto. Siempre está por construirse, por decirse, por descifrarse. Me encantó eso, Juliana. La pared blanca puede ser la hoja en blanco. ¿Y las botas? Pregunta Marta. Es una guerra con el lenguaje. Puede ser que la guerra no es con la aldea, sino con el lenguaje. Publicado en 1918, dice María Viritos. Alexandra dice, para mí estaban volviendo a las aldeas después de la guerra. No se imaginaba un ejército sino las individualidades retornando. Bueno, de todos modos la asociación con la guerra estaba. El reencuentro con los árboles frutales y la pared de la aldea. Carolina, la imagen que me remitía la primera vez que lo leí, era como agricultores, por eso las botas, y la diferencia de ser tantos pueblos o uno solo, porque en la llegada no todos tienen la misma vida, historias o experiencias. Está de nuevo la Torre de Babel, como decían antes, ¿no? ¿Es el mismo lenguaje para todos o es para cada uno distinto? Josefina, me parece que el poema es lo suficientemente abierto en su expresión figurativa para fomentar la polisemia del sentido. De acuerdo, lo mismo que marcaba Lías, que es ambiguo, que es abierto.
Los frutales son distractores detrás de la pared. Detrás de la pared vive la metáfora. Todos podemos cruzar el puente, pero no todos derribarán el muro, dice Marta. Lucho, más allá de toda la gran cantidad de posibles lecturas, aspira un poco a plantear que somos en el fondo eso, indeterminación. Por eso tal vez lo de somos uno, somos indeterminación. Josefina, hay una incompletud del sentido que queda latente, como el título, Metáforas de un magnífico. La vida como un continuo ir hacia, dice María. Sebastián, es interesante el sentido de que también puede ser un único hombre, algo común que se repite en los 20, y esto podría ser la reacción ante lo raro y desconocido. En este caso, huye de lo nuevo y metafórico, tal vez intentando no engañarse y seguir el rebaño. ¿Sí? Estoy de acuerdo, Sebastián. Wallace Stevens podría ser los 20 hombres a la vez. Esto que decís del contexto, escrito en 1918, dice Sonia, es posible que estaban volviendo de la guerra, es verdad, es cuando termina la Primera Guerra Mundial. Y tal vez eso valida la idea de los hombres volviendo de la guerra. Creo que 1918 es el año que termina la Primera Guerra Mundial y es cuando se escribió este poema. Sí, y también pareciera genial. decir, perdón, pero el título también pareciera decir que para ser un magnífico uno tiene que ser muchos, digamos, tiene que tener la fuerza de muchos, tiene que tener el valor de muchos, tiene que representar a muchos, digamos. Para mí por eso es el magnífico, metáforas de un magnífico. Soy uno porque soy todos. Un magnífico que es 20, genial. Bueno, muchísimas gracias a todos, la verdad, como siempre, genial, me encanta lo que se está armando de la participación. No sé si alguien quiere comentar algo más, ya vamos Quizá casi un 2 pequeño horas, pero deseo para quizás charlarlo en algún dale, momento. La dale. cuestión de la sustitución, así como fundacional, y también lo que decía, ¿quién era? Sebastián, la indeterminación, no, fue Lucho, creo. Sí, me hace pensar que entonces, por ejemplo, en este poema, o pensando en la metáfora y lo material, ¿qué es lo que es insustituible? ¿Cuál sería entonces, cómo podemos pensar el concepto de insustituible o lo que no puede ser sustituido? Sí, eso. Las Para opciones ahora, absolutas. tenemos una idea de algo que Sí, puede usar como... estoy de acuerdo. Desde el punto de vista filosófico sería, si hay un sustento sólido que es la experiencia vivida sobre lo cual se trabaja la metáfora, y este fundamento es insustituible, o bien si no somos nada, si todo es sustituible y todo se desplaza y puede ser sustituido por otra cosa. Pero bueno, les prometo que vamos a avanzar sobre esto y que vamos a tener algunas respuestas filosóficas cuando lleguemos a Lakoff y Johnson. La vez que viene, entonces, les voy a compartir algún texto. La idea es dedicarle un encuentro a las teorías angloamericanas de la metáfora, Richards, Black, Davidson, si tenemos tiempo algo de Jacobson, y así que les vamos a subir algún material para leer, para los que tengan ganas y alguna consigna. Les agradecemos porque la verdad son muy lindos los encuentros, los pasamos bárbaro y hay mucho compromiso de todos, así que genial. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias, Gustavo, muy bueno. Gracias. Gracias. Adiós, gracias. Gracias a todos, buenísimo, Gracias a los dos. buenísimo, Gracias a profesores todos. y compañeros, gracias por todo. Muchas gracias, gracias por estar. Muy, muy lindo el encuentro. Muchas gracias a todos. Gracias, Gustavo. Gracias, Sofi. Gracias a todos.